Somos el grupo número 7. Estamos conformados por Vilma Santos, Graysen Mazariegos, Helen Siguantay, Melanie Orozco y Lindsay Chinchilla. Nuestro tema son canales iónicos controlados por voltaje. Los canales iónicos son moléculas de proteínas que se extienden a través de la membrana. Estos canales se envuelven accesibles a los iones después de un cambio conformacional en la estructura de la proteína, lo que le permite que el canal se abra y una vez abierto los canales iónicos muestran selectividad para diferentes iones. Estos canales son abiertos por los cambios en el potencial de la membrana. Permiten el paso de iones con permeabilidad selectiva. Los canales se dividen de la siguiente forma, como se observa en la figura. A. Canales de sodio. Aumentan el potencial de acción de la membrana y se abren cuando la membrana está despolarizada. B. Canales de calcio. Actúan como un segundo mensajero y la liberación de neurotransmisores durante la sinapsis. C. Canales de potasio. El más abundante y diverso. Afecta la duración y la velocidad de potencial de acción en el axón y algunos repolarizan o permiten el reposo del potencial de la membrana. D. Canales de cloro. Presentes en todo tipo de neuronas. Controlan el nivel de excitación y contribuyen al reposo del potencial de la membrana. También existen los canales iónicos regulados por ligandos. A diferencia, estos poseen grupos de proteínas de canales iónicos de transmembrana, que se abren rápidamente en respuesta a la unión de un mensajero químico. Una de las propiedades más importantes de la neurona es la excitabilidad, una unidad neural que se encuentra englobada en una matriz de tejidos celulares que a su vez está rodeada por un fluido de nutrientes que proviene de la sangre. Cada neurona consta de un núcleo y un cuerpo celular, del que deriva una extensa red de ramificaciones. El axón se encuentra rodeadas por una membrana superficial, una capa semipermeable de lipoproteínas. Las moléculas orgánicas no pueden atravesarla, pero sí los iones pequeños. La composición de la disolución salina del interior de la membrana suelen ser distintas de la exterior. Ello se debe a diferencias en la permeabilidad de la membrana frente a diversos iones, como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, etc. Cuando la onda de despolarización con sentido del cuerpo de la célula hacia el axón alcanza los canales de calcio regulados por voltaje, estos se abren y el calcio entra desde el espacio extracelular, aumentando la concentración de calcio citoplasmática, provocando la liberación de acetilcolina por exocitosis a la hendidura postsináptica. La sensibilidad al voltaje que presentan estos canales se debe a la presencia de cadenas de aminoácidos cargados que interaccionan con el campo eléctrico a través de la membrana. El incremento resultante de la concentración de calcio interna provoca la liberación exocítica del neurotransmisor acetilcolina a través de la cavidad sináptica. En este paso, durante la transmisión neural, cuando un potencial de acción llega al terminal presináptico de la neurona, los canales de calcio voltaje dependientes en la membrana presináptica se abren como respuesta al cambio de voltaje, permitiendo la entrada de calcio al interior de la célula. Esta entrada de calcio desencadena una serie de eventos que resultan en la liberación exocítica del neurotransmisor acetilcolina, almacenado en vesículas, en el terminal presináptico. Las vesículas se fusionan con la membrana presináptica, liberando la acetilcolina en la cavidad sináptica. Cuando la onda de despolarización con sentido del cuerpo de la célula hacia el extremo del axón alcanza los canales de calcio regulados por voltaje, estos se abren y el calcio entra desde el espacio extracelular, aumentando la concentración de calcio citoplasmático y esto provocando la liberación de acetilcolina por exocitosis a la hendidura postsináptica. La sensibilidad al voltaje que presentan estos canales se debe a la presencia de cadenas de aminoácidos cargados que interaccionan con el campo eléctrico a través de la membrana. Ahora en el paso 5, la acetilcolina se une a un receptor en la neurona posináptica, provocando la apertura de su canal iónico de entrada regulada por ligando. Entonces, una vez que la acetilcolina es liberada en la hendidura sináptica, esta se une a los receptores específicos en la membrana de la neurona posináptica, o en un miocito en el caso de una sinapsis neuromuscular.
La unión de la acetilcolina al receptor provoca un cambio conformacional en el receptor, lo que desencadena la apertura de los canales iónicos específicos, llamados canales iónicos regulados por ligando, que están presentes en la membrana posináptica. La apertura de estos canales iónicos permite el flujo de iones a través de la membrana, lo que genera una corriente iónica y provoca un cambio en el potencial de la membrana de la célula posináptica. Dependiendo de los tipos de canales iónicos presentes y también dependiendo de la naturaleza de los iones que fluyen a través de ellos, el cambio en el potencial de membrana puede ser excitatorio, haciendo que la membrana sea más positiva y más cercana al umbral de disparo, o inhibitorio, haciendo que la membrana sea más negativa y más alejada del umbral de disparo. En conjunto con el paso 4 y 5, estos pasos nos aseguran la transmisión de señales neuronales desde la neurona presináptica hasta la neurona posináptica o el tejido muscular, permitiendo la comunicación eficiente en el sistema nervioso y la generación de respuestas específicas en las células posinápticas. Como último paso, y como podemos ver en esta figura, el sodio y el calcio extracelulares con número de oxidación 2+, entran a través de los canales iónicos acuosos y los receptores de la acetilcolina. El primer canal que funciona es el del sodio. El transporte de iones es pasivo y solo depende del potencial electroquímico del ion regulado por voltaje, que a su vez al abrirse produce la fase ascendente del potencial de acción, o sea, la despolarización de la célula posináptica. Entonces, el canal queda abierto y la señal eléctrica ha pasado de este modo al cuerpo celular de la neurona posináptica. Los iones de calcio promueven la fusión de la membrana de la vesícula sináptica, que son las estructuras ubicadas en el extremo del axón neuronal, y estas son encargadas de secretar neurotransmisores, con la membrana terminal del axón en la neurona estimulando la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica por un mecanismo de